Señores, bienvenidos una vez más a nuestro episodio de En la Cruz Podcast. Señores, este episodio de hoy, como yo siempre digo, es un episodio de lujo porque cada semana traemos un nuevo tema con el fin de que todas las personas que nos vean puedan ser edificadas y pues que se quede algo en tu corazón, una palabra como un eco, de manera que tú puedas ser bendecido. En el día de hoy estoy en compañía de una invitada especial y queremos darle la bienvenida a Lisa María. Bienvenida a nuestro podcast. Hola, gracias a todos por primero escuchar esto, ¿verdad? Por interesarse en recibir palabras de bendición para su vida y también bendecir en el nombre de Jesús a todo el equipo de La Cruz Podcast que tiene un interés por llevar palabra de vida a los corazones que puedan escuchar este programa. Así es. Bueno, como yo decía, hoy tenemos un tema súper importante, yo creo en un tiempo como el de hoy, que se exige tanto y que hay tantas presiones. Tenemos presiones en los trabajos, en las universidades, aún a veces hasta desde la casa, y cuanto más precisamente de este medio de las redes sociales. Entonces, nuestro tema de hoy es la autoexigencia personal. Y quisiera leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés 8:3, donde el proverbista, importante resaltar que era un hombre bastante sabio, el proverbista Salomón, donde la Biblia lo identifica como uno de los hombres más sabios de la historia bíblica. Y él nos envía este consejo, esta exhortación, y dice: no te apresures a irte de su presencia, ni persista en cosas malas, porque él hará todo lo que tenga que hacer. Pues la palabra del rey es con autoridad, y él es el que dice qué debemos de hacer. El que guarda el mandamiento no conocerá el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Gloria al Señor. Bueno, pensando en la autoexigencia personal, Lisa, y lo que dice aquí la palabra del Señor, quisiera preguntarte, ¿tú crees que hoy en día estamos más presionados a autoexigirme? ¿Y cuál tú crees que es el detonante principal que nos lleva a presionarnos, a exigirnos siempre dar más y más y más? Bueno, en definitiva, creo que sí, obviamente. Por eso se creó este programa, ¿verdad? Este episodio de hoy, porque hay una necesidad. Hay una necesidad y es imperante. Yo creo realmente que, especialmente dentro del pueblo de Dios, vamos a como que circunscribirnos en esa parte. Dentro del pueblo de Dios hay una carrera muy diferente a la carrera de la fe, que se está corriendo incesantemente, donde hay mucha gente cansada y mucha gente agotada. Y creo que esa porción de la palabra que tú leíste podría resumir todo lo que podríamos hablar en este episodio. Y le agrego a eso el Proverbios 31 que dice: en sus manos están mis tiempos. Amén. En sus manos están mis tiempos. Y la parte que más me llama la atención de esa porción de la palabra es que dice: el rey hará lo que tiene que hacer. El rey hará lo que él tiene que hacer porque él sabe lo que está en su corazón. Y dará discernimiento al prudente, dará discernimiento al sabio, al justo. Y es precisamente el proverbista lo que está haciendo aquí es otorgándole al rey, otorgándole a nuestro Dios la capacidad de hacer. Si el proverbista hubiese podido decir que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero no, sino que el rey pondrá en nuestro corazón la disposición de lo que tenemos que hacer. Y hay muchas porciones de la palabra que nos hablan acerca de esto, empezando por: el Señor en su buena voluntad pone el querer como el hacer, así es. Tanto el querer como el hacer. Y esto me llama muchísimo la atención porque creo que la razón principal por la que en el pueblo de Dios hay una corriente constante de exigencias es porque no hemos comprendido lo más básico del evangelio: salvos por fe y no por obras. Así es. Salvos por fe y no por obras. O sea, ¿por qué razón estamos haciendo las cosas que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos estamos exigiendo? ¿Cuál es la naturaleza de nuestras exigencias dentro del ministerio, dentro del evangelio, dentro de nuestras casas, dentro de nuestro trabajo, de nuestra familia? Vivimos una vida completamente ansiosa, viviendo contrario a lo que dice la palabra. La palabra nos manda a vivir una vida completamente simple.
Mira, y en eso que tú dices, Lisa, me hace pensar que muchas veces las presiones vienen a nosotros y nos sacan del marco o del patrón que Dios ha establecido para nosotros como su iglesia, como sus hijos. Y es precisamente porque perdemos de vista el estándar que es Cristo. Amén. O sea, si el estándar de creyente no es Cristo, todo nos va a presionar. Y tú decías que a veces nosotros podemos tener un ministerio y de repente yo tengo un ministerio que predico la palabra, pero me autoexijo que tengo que llegar quizás al nivel que tú llegaste también. Pero ese nivel no es ni siquiera un nivel que tenga que ver con nada espiritual. No es que tengo que llegar al nivel de estudiar la Biblia como tú lo haces, o de someter mi vida a una disciplina de oración como tú lo haces, sino quizás al nivel de cosas materiales, de lo que se ve, de lo que se visualiza y lo que hoy se tiene como un estándar que respalda un ministerio de parte de Dios. Y esto no solamente en los ministerios, puede llevarse hasta la carrera. Vemos personas que pierden de vista en medio de la carrera del evangelio y de la meta que tenemos que seguir, nos desviamos porque nos autoexigimos ser parte de un grupo social que quizás no honra a Dios, pero yo necesito es ganar ahí, ganar terreno y ganar participación. Entonces, ¿hasta qué punto pudiera el creyente autoexigirse? Bueno, el creyente tiene que autoexigirse tanto como la Biblia le exija, tanto como el Señor le exija. Y el Señor, y creo que ese es el centro del mensaje que yo quisiera comunicar o que compartiéramos en este episodio, y es que el Señor nos exige una sola cosa: frutos. Así es. Frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. De arrepentimiento. El Señor nos está exigiendo simplemente frutos. Y ese fruto surge de la fe. Y la Biblia habla de una parábola hermosísima que dice que la fe, nuestra semilla de fe, tiene que crecer tanto que se vuelve una hortaliza gigante, de manera que las aves puedan venir a anidarse en ellas. Y hay una canción muy hermosa de un artista norteamericano que dice que nosotros seamos como secuoyas, de manera que eso es el árbol más grande del mundo, que nosotros crezcamos tan grande, de manera que todo aquel que esté a nuestro alrededor pueda recibir la sombra del Espíritu que nosotros podamos brindar, la sombra de la palabra de Dios. Y cómo eso surge simplemente del fruto del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se produce ese fruto? Porque ahí es que viene el tema de las autoexigencias ministeriales que nos vuelven personas carnales. Sí. Creamos un constante círculo vicioso de cómo yo puedo tener una comunión más estrecha con el Señor, de una intimidad con el Señor, y vivimos una vida de esclavos, no viviendo como hijos y queriendo, incluso tenemos tantas exigencias que tenemos unos patrones carnales en cuanto a la forma de buscar al Señor. Primero, no disfrutamos su palabra, sino que leemos su palabra todos los días en Bible YouVersion, la aplicación esta del versículo diario, simplemente porque tengo que hacerlo, no porque tengo una conciencia clara de Cristo y del fruto que produce en mí la palabra del Señor. Mira, que eso es interesante porque nuestro deseo de buscar a Dios no debe ser impositivo, sino por deleite. O sea, tengo que encontrar el deleite. Y el salmista lo decía, que medito en tu palabra día y noche. Y para mí, el estar en tu presencia es un deleite. Y a veces nos autoexigimos eso mismo. Y por eso hay jóvenes, inclusive, que han fracasado en la iglesia. Y porque confiamos en esas cosas. Confiamos más en el hecho de yo estudiar la palabra que en la palabra misma que me da vida. Yo confío más en mi actitud para yo hacerlo, en mi capacidad, en mi deber, en mi obligación de yo leer la Biblia, que en el poder salvífico que tiene la palabra del Señor. Y además de eso, el fruto del Espíritu se produce en nosotros simplemente en la medida del crecimiento de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios, de la conciencia de Cristo. Dice el apóstol Pablo, que renovemos, que transformemos nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, más el crecimiento lo del Señor. Lo del Espíritu Entonces, Santo. ¿cómo nosotros podemos vivir una vida lejos de las exigencias? Que obviamente nos van a forjar nuestro carácter. Porque no estamos predicando aquí que el evangélico va a vivir una vida deliberada con relación a las disciplinas que tenemos que tener para buscar al Señor, sino que de qué manera nosotros podemos forjar ese carácter y también dar mucho fruto. Simplemente teniendo fe en Jesucristo. Y entendiendo que en esa parte que la Biblia dice que la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, escuchamos muchas cosas. Escuchamos en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Ahora, no hay nada que haga crecer mi fe que no sea la palabra de Dios como tal. Entonces, a veces yo creo que la mucha exposición a cosas que no le agradan a Dios hacen que de una forma u otra yo me presione. Y la misma falta de, diría yo, de conocimiento de quién es Dios y de mi identidad en Él y de lo que Él tiene para mí, me hace presionarme, autoexigirme. Ahora, quisiera rescatar nueva vez el tema del estándar. ¿Cuál es mi estándar? A veces pareciera que nosotros como iglesia tenemos distintos estándares. O sea, sirviendo a un mismo Dios, quizás creyendo, y la Biblia lo dice, hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, pero pareciera que tenemos distinta fe, distintos dioses, aunque pertenecemos supuestamente a un mismo cuerpo. Y sería importante, interesante, que el mundo no va a dejar de exigirnos. Y nosotros, ¿qué me autoexijo yo? Me autoexijo ser una mejor persona, me autoexijo ser mejor en lo que está visible. Y yo en esta mañana yo pensaba que hoy en día más que nunca estamos viviendo en la trampa de la apariencia, en que yo me exijo hablar bien porque estoy al lado tuyo. Exacto. Entonces, tengo que hacerlo tan perfectamente que si de acaso me expreso mal, llego a mi casa y me siento frustrada. Entonces, es porque de una forma u otra Dios no está en el centro. Y yo creo que cuando Dios está en el centro, aún en medio de la tormenta, Jesús demostró que podemos tener paz. Y quiero rescatar varias cosas de las que dice. De las que dices, en primer lugar, la parte de nuestro estándar, ¿verdad? ¿Cuál es el estándar que nosotros debemos tener? Bueno, precisamente el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, o Gálatas insensatos, hipócritas, empezando por la fe, van a terminar por las obras de la carne, porque lamentablemente actuamos muchas veces como carnales. Así es. Y no como espirituales. Entonces, estamos viviendo en exigiéndonos, ¿verdad?, pero no exigiéndonos para la expansión del reino de Dios, sino exigiéndonos para la expansión de nuestros propios reinos, de nuestras propias ganancias, de que nosotros podamos quedar bien. Y el apóstol Pablo dice en otras ocasiones que cuidado que uno ponga otro fundamento que el que yo he puesto, que yo he recibido por medio de la revelación. Y además de esto, es totalmente necesario que nosotros volvamos a las exigencias de la Biblia. ¿Cuáles son las exigencias de la Biblia? La Biblia nos dice un llamamiento santo. Así es. ¿Nos estamos exigiendo esto por su reino, por el reino de Dios y su justicia? ¿O nos estamos exigiendo la santidad para ganarnos el reino de Dios y su justicia y no para expandir el reino de Dios y su justicia? Entonces, yo veo totalmente necesario que entremos en un reposo. Que el pueblo de Dios descanse. En su palabra. Que se detenga. Que se detenga un momento y le diga, confío en Jesús y confío en que Él produce en mí mucho fruto y que yo actúo por ese fruto, actúo por la salvación que ese fruto ha creado en mi corazón. Mira, en esa parte, y yo pienso que a veces nosotros caemos en el error de pensar que por nuestras propias fuerzas podemos producir el fruto. Exacto. Y es importante que la iglesia y que nosotros como creyentes entendamos que nosotros en la naturaleza pecaminosa no se puede producir el fruto. Por nuestra propia fuerza no se puede producir el fruto del Espíritu. Dios es el que lo produce en nosotros a medida que nosotros menguamos. Porque si bien es cierto, el apóstol Juan dice que hay una dinámica para que esto suceda, yo tengo que menguar. O sea, tengo que morir completamente para que mi tierra sea arada y la semilla pueda ser sembrada y dar fruto, y esa semilla es Cristo. Entonces, a medida que Cristo va floreciendo, ya mis deseos no van gobernando, mi carne no va controlando. Tú decías en la parte de que nos volvemos carnales. Y quisiera mencionar esa parte porque a veces cuando pensamos en lo carnal, pensamos en el adulterio, la mentira, la fornicación. Pero desde que perdemos a Dios de vista y empezamos a actuar en nuestra voluntad alejada de Dios, entramos en lo carnal. Y no tiene eso que ver con que quizás hayamos mentido o hayamos adulterado. O sea, ser carnal es obrar en nuestra carne, es obrar en nuestra voluntad, en nuestro deseo, separado de lo que establece la palabra de Dios. Exactamente. Hay un predicador que dijo una frase que me encantó, y es que el camino del cristiano es el camino de llegar a ser lo que ya eres.
Y muy buena, muy buena. Y nosotros diríamos, ¿y cómo yo llego a ser lo que yo soy? O sea, yo estoy en esto, pero ya yo soy. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, funciona porque dice la palabra de Dios que en lugares celestiales juntamente con Cristo nos ha sentado. Y nos ha dado todo tipo de bendiciones espirituales. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, si nos ha dado a su Hijo, si no escatimó a su Hijo, a lo más glorioso que ha pisado esta tierra, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces, ya somos. Ahora caminamos por la fe de que ya somos. Caminamos en parecernos más a la imagen que nos ha sido otorgada de Jesucristo. ¿Tú crees que hay una exigencia mayor que esa, Maite? Yo pienso que la autoexigencia es por desconocer eso. O sea, no conozco eso y ando detrás de mi identidad, ando persiguiendo lo que ya soy. Y eso funciona mucho también, pasa mucho con el tema de los dones y ministerios. Wow, cuánta gente agotada y frustrada dentro de las iglesias porque no tienes dones ni ministerio y ya se lo dieron. Y tan frustrado también persiguiendo cómo Dios usa al predicador, otro. Sí. O lo que se crea como tendencia. Bueno, la tendencia es que ahora están invitando a los que revelan de tal forma. Pues me autoexijo y he escuchado personas orar simplemente para que Dios lo use en esa parte. ¿Y sabes qué pasa? Que no tienen fe en que el Espíritu Santo capacita a la iglesia. Claro, así es. En que el Espíritu Santo capacita a aquellos que Él quiere que ministren. Que el Señor lo capacite. Entonces nosotros queremos descodificar a Dios, a que el Señor me entregue sus bendiciones, sus dones, y yo entonces hacer una serie de estrategias para exigirle a Dios ciertas cosas, pero somos ignorantes porque actuamos como esclavos, no como hijos. Ya las puertas de los cielos están abiertas para nosotros. A nuestro favor, así es. Bueno, Lisa, este conversatorio ha sido muy interesante, pero antes de despedir este episodio, yo quisiera que tú me le des 3 recomendaciones o 2, como tú quieras resumirla, a los jóvenes que nos ven y que hoy en día se sienten presionados a ser alguien que no son y quizás a tomar decisiones, no porque estén convencidas de que deben, pero hay una autoexigencia que les obliga a hacerlo. Bueno, en primer lugar, conozcan a Jesucristo, modelo de modelos, el único aquel capaz de darle sentido a nuestras vidas. Amén. Y decirnos las pautas que debemos seguir. Y Él es quien nos moldea, Él es quien nos dice cómo debemos hacer, qué debemos hacer y a qué estamos destinados a hacer conforme a sus propósitos eternos. Así es. ¿Qué estás destinado a hacer conforme a tus propósitos eternos? Número 2, que leas incansablemente la palabra del Señor y encuentres deleite en ella. Amén. Ahí, absolutamente, ahí, únicamente ahí. Está todo. Revelación más perfecta, la palabra del Señor. Únicamente ahí vas a encontrar los misterios que el Padre quiere revelar a su iglesia. Amén. Y número 3, confía en el Señor con todo tu corazón. Amén. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y agregando a ese mismo punto, esa misma recomendación, entonces no confíes en tu corazón. Así es. Es muy engañoso. Puede parecer como la recomendación más dura de todos, pero te invito a no confiar en él. O sea, si te dicen, ve a donde vaya tu corazón, o exige lo que te esté exigiendo tu corazón, o ser profesional que quiera hacer tu corazón, huye. Huye porque engañoso es el corazón y te lleva a camino de perdición. Pero en la palabra del Señor encontramos todas las cosas para llegar a puerto seguro. Yo creo que con estas recomendaciones podemos despedir este podcast recordando que Dios tiene un plan mejor para ti. Así que será hacia nuestro próximo episodio. Lisa, gracias por este conversatorio. Bye.